Bueno, arrancamos. Materiales y texturas. Introducción al shading en 3D. En esta charla vamos a conocer las entrañas del mundo de los materiales y texturas 3D para render, videojuegos y realidad virtual. Ya pasaron más de 25 años de la aparición de las primeras consolas con gráficos 3D, así como el estreno de Toy Story, hace 28 años, la película pionera que inauguró el cine de animación generado por computadora. Sin embargo, muchas de las técnicas modernas se remontan a aquellos tiempos. Por ejemplo, la producción de 3D sigue basada en dos pilares: la creación de modelos 3D a partir de polígonos para la forma y la aplicación de materiales y texturas al modelo para darle apariencia. Si bien se han producido un montón de cambios desde los albores del 3D, ya que los materiales y las texturas utilizadas en los juegos antiguos eran muy simples, debido a las limitaciones del hardware, por la época. Por esta razón, en general, se aplicaba solamente una única textura de color, la que daba lugar a que los objetos sean planos e irreales. Por el contrario, a la misma época, las producciones de cine podían permitirse múltiples texturas, gracias al uso de imágenes pre-renderizadas. Sin embargo, cada fotograma podía demorarse horas o días en generarse, aunque lograban un realismo incomparable con los gráficos poligonales ejecutados en tiempo real por cualquier consola. En 30 cuadros por segundo corresponden a 33 milisegundos por fotograma, cada uno de estos es un render, lo cual es tiempo. A pesar de todo, tras décadas de progreso en materia de chips gráficos, se fue difuminando la línea que separaba los gráficos por computadora de la realidad tangible. Y esto fue posible gracias al avance de los shaders, materiales y texturas. Entonces, materiales, texturas y shaders. Esto es como un poco todo lo mismo, pero ¿qué son exactamente? Los materiales, las texturas y los shaders son tres conceptos clave de la animación 3D y todo lo que involucra lo que hacemos. Así que antes de arrancar por materiales me parece súper importante diferenciar en qué consiste cada uno de ellos. De lo que más vamos a hablar son de texturas, las cuales son imágenes que suelen ser cuadradas y tamaños en múltiplo de 2, y también se conocen como bitmaps o mapas de textura, ya que vinculan la información de cada píxel de la imagen a la superficie de los modelos tridimensionales. Es decir, distintos tipos de mapas van a aportar información sobre diversas propiedades de la superficie de un material, y bueno, es de lo que más hablaremos ahora junto con materiales. Que los materiales en realidad lo que nos permiten es comprender la naturaleza de los objetos como una superficie que absorbe, refleja y refracta la luz, relieve y demás propiedades. Además, aportan el acabado final a un objeto y pueden tanto enmascarar un trabajo de modelado pobre y hacerlo verse bastante bien, o arruinar la mejor de las esculturas hechas. Por otro lado, los materiales referencian al shader y las texturas. Los shaders lo que hacen es ejercen como de plantilla, definiendo parámetros ajustables dentro de un material a los que se unen los demás, y bueno, todo depende también del motor de renderizado que vamos a usar. ¿Qué son los shaders? Voy a hablar primero un poquito de esto para después meternos en materiales y texturas. Los shaders son un conjunto de instrucciones, son como pequeños programitas que calculan el color de cada píxel en la pantalla. Todo esto es de acuerdo a las condiciones de la luz y los materiales que aplicamos. Los shaders más avanzados pueden obtener resultados llamativos como partículas, líquidos en movimiento, luces programadas, hay un sinfín de efectos artísticos. Asimismo, la ventaja tiene que ver con la rapidez de todo el procesamiento de esto, de todas las instrucciones que se aplican al mismo tiempo para todos los vértices de la pantalla. Y gracias al poder de la computación en paralelo de cada núcleo, de la unidad de procesamientos que van a procesar esto, en este caso, bueno, hoy en día, después hablaremos un poco de esto, son las placas de video, el GPU. Así que vamos a hacer un poquito de historia. Un shader, o sombreador, en español, le decimos shader igual en la jerga, son estos programitas, son pequeños programas con instrucciones que lo que van a hacer es colorear cada píxel de renderizado según distintas variables. Tal como lo indica su nombre, su función principal es procesar la información de la luz, los materiales y las sombras que pueden arrojar cada objeto. No obstante, tienen un sinfín de usos. También pueden modificar la geometría de la escena o el objeto y pueden aplicar distintas propiedades a la cámara.
Hasta finales de los 80s, estos cálculos eran pura y exclusivamente realizados por el procesador, por el CPU. Pero bueno, la arquitectura de los CPU está pensada para tareas de todo tipo. El procesamiento de gráficos requiere una enorme capacidad de cálculos. Es una tarea en la que por ahí el CPU resulta un poco tosco y poco eficiente. Entonces surgieron las placas de video para poder cubrir este efecto. Como tienen miles de núcleos, si bien son mucho más sencillos estos núcleos que los de un CPU, bueno, son ideales para poder procesar estas cargas de operaciones matemáticas tan grandes. Los shaders nacieron para poder sacar partido a este nuevo hardware. Se comunican directamente entre sí. Inicialmente había que programarlos a un bajo nivel, había que darle instrucciones directas que requerían un montón de conocimiento sobre la gráfica. Eventualmente, otros lenguajes facilitaron el aprendizaje y el control de los mismos. Hoy en día, los shaders más utilizados son CG o C, gráficos para NVIDIA, desde el principio y compatibles son también con OpenGL y con DirectX, HLCL de DirectX, Direct Shader Language, que es de Microsoft, fue introducido con DirectX 9 y dio un salto importantísimo para poder simplificar el control de las tarjetas de video. Y después tenemos GLSL OpenGL, Shader Language, que es un código abierto incluido en OpenGL 2.0, que desde entonces fue el Coca-Pepsi, fue la principal competencia de DirectX. Hay distintos tipos de shaders. Tanto OpenGL como Direct3D utilizan modelos de shaders unificados. Básicamente es decir que las etapas tienen las mismas capacidades, hacen lo mismo. Leen las texturas, almacenan datos en el buffer, otras cuestiones que no vamos a entrar. Y en conjunto cumplen con las funciones que anteriormente eran, bueno, distintos shaders aparte. Están unificados. Vamos a ver un poquito para qué se usan. Voy a ir rápido sobre esto, no es lo más importante, pero me parece súper interesante que lo veamos. Y tenemos, por ejemplo, el Vertex Shader, que lo que detecta son los vértices de los modelos 3D y los procesa uno por uno. Es utilizado más que nada para procesos de la deformación de la superficie. Por ejemplo, cuando ondula el agua o distintas cosas que se van a obtener mediante bumps o normal maps, que ya veremos qué son. El Hull Shader y el Domain Shader trabajan junto con un script de teselado para poder subdividir los polígonos, poder hacer la malla más densa y poder lograr geometrías más suaves. El Geometry Shader se ejecuta, bueno, son acciones que se ejecutan sobre un modelo completo, ya pudiendo modificar, añadir o eliminar vértices. Su uso es súper extendido en los efectos más que nada de partículas, basado enteramente en la generación y destrucción muy rápida de geometría. El Pixel Shader, que también se conoce como Fragment Shader, es la última fase. Se encarga de procesar cálculos de iluminación y sombreado. Y el output es un valor de color por cada píxel que vemos en la pantalla. El Compute Shader lo que hace es exprimir la tarjeta de video para poder sacar tareas que no están relacionadas con generar píxeles y triángulos. El mundo del shader es súper complejo. Lo que acabamos de hablar es menos que la punta del iceberg. Así que bueno, espero que mínimamente haya servido para entender un poquitito lo que hay debajo de todo lo que vamos a hablar. Que básicamente son los materiales PBR, las propiedades de los materiales PBR. ¿Qué significa esto? Materiales con base física. PBR es un acrónimo, Physically Based Rendering. Es un estándar de la industria que permite crear materiales altamente realistas. Todo esto de una manera muy sencilla. Generalmente usamos mapas de textura. El renderizado basado físicamente, el PBR, ahora en español, significa que las superficies se aproximan a la forma en que se comporta la luz en el mundo real. Estamos emulando la realidad. Ese es el objetivo. A diferencia de la forma en que intuitivamente pensamos en cómo más o menos debería. Los materiales los materiales que se adhieren a los principios PBR son más precisos y por lo general tienen un aspecto más natural que un flujo de trabajo de sombreado, de un shading normal, que esto depende pura y exclusivamente de la intuición del artista para establecer estos parámetros. Los materiales de base física funcionan igual de bien en todos los entornos de iluminación.
no importa cuál estemos. Además, los valores de los materiales suelen ser menos complejos e interdependientes, lo cual nos da un resultado, un flujo de trabajo, un workflow, que ya hablaremos de esto, de creación de materiales mucho más fáciles de usar, mucho más sencillo. Estos beneficios son aplicables incluso para la renderización no fotorrealista, como por ejemplo, como mencionamos antes, Pixar y Disney. Los materiales PBR están basados en la teoría de las microfacetas o microimperfecciones, donde se describe una superficie como una colección de ínfimas facetas en las cuales, dependiendo de su orientación, van a definir cuán brillante o cuán opaco se va a ver el material a ciertas distancias. Todo esto depende de cómo rebota y cambia la dirección de los rayos de luz. Los materiales PBR tienen una serie de parámetros que pueden ser modificados, tanto numéricamente o como una imagen a través de blancos y negros. Hay varios tipos, pero vamos a hablar en principal de dos tipos de workflow dentro de los materiales PBR. Los workflow, los flujos de trabajo, es un término que se utiliza muy seguido para poder referirse al método de creación de materiales. Por ejemplo, para poder definir qué tipos de mapa de textura se utilizarán, dependiendo, cómo se combinen estos mapas. La elección del flujo de trabajo para utilizar depende totalmente de cada uno de nosotros y a su vez en función del software que vamos a utilizar, el estilo artístico o las necesidades del proyecto. Es posible tener muy buenos resultados independientemente del flujo de trabajo. Lo más importante es que este workflow elegido se mantenga de principio a fin, para poder evitar confusiones e inconsistencias en el estilo del proyecto. El workflow de Metallic Roughness y el de Specular Glossiness son de los más utilizados. Los dos funcionan igual de bien y son soportados por la mayoría de los softwares. De vuelta, lo que varía es el tiempo, uno salió antes que el otro. El flujo de trabajo especular durante mucho tiempo fue bastante común en la gran mayoría de los renderizadores. Y hoy en día todavía los mismos siguen trabajando, principalmente con este modelo de trabajo. Y este flujo de trabajo, los principales mapas que vamos a utilizar para poder controlar el color y el reflejo del material son el mapa de difuso y especulares brillantes. Ahora en breve vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos mapas. Van a ver que es un tema que me apasiona. Flujo de trabajo metálico es el otro de los más utilizados. Está mucho más optimizado y es mucho más intuitivo, porque el propio shader realiza un seguimiento de los valores de reflectancia de la luz dentro de los estándares realistas. Varios motores de juegos adoptaron este flujo de trabajo y gradualmente también los renderizadores fuera de línea. En este flujo de trabajo, los principales mapas utilizados son el color base, los metálicos y la rugosidad. Es un punto de partida mucho más amigable para principiantes que el de Glossiness, ni hablar del anterior. Y por otro lado, no puedo evitar de hablar de flujos de trabajo stylized, estilizados. Hay muchísimos juegos con este estilo, que es un estilo artístico más estilizado. Casi siempre no utilizan ninguno de los flujos de trabajo porque no necesitan reflejo en los materiales o porque en realidad ya tienen la información de la luz pintada directamente sobre la textura de color. Son tan como pintadas a mano, individualmente. Grandes ejemplos para esto podrían ser el juego Dota 2 o el Borderlands 3. Esto no es un flujo de trabajo PBR porque no hay ningún compromiso con la precisión física. De todas maneras, me pareció importante mencionarlo porque también es un flujo de trabajo que se utiliza. Pero bueno, ahora sí, materiales. Ya establecimos que los materiales, no importa el workflow, se construyen a partir de mapas de textura. Las distintas texturas aplicadas a un material describen la forma en que la luz interactúa con este. Las más usadas, voy a mezclar los dos workflows, son las siguientes. Y acá también tenemos temas con el tiempo. Diffuse, albedo o color map. Este mapa, que fue cambiando a lo largo del tiempo, pero son más o menos lo mismo, lo que nos indica es el color de una superficie. Idealmente sin zonas iluminadas ni sombreadas.
El mapa de albedo o albedo es en realidad el que define el color de la luz difusa. Una de las mayores diferencias entre un mapa de albedo en un sistema PBR y un mapa de difuso, que era tradicional, el difuso vino antes, es la falta de luz direccional o el ambient occlusion, la oclusión ambiental. La luz direccional se verá incorrecta, seguramente en determinadas condiciones si usamos el método tradicional, y va a haber que agregar después oclusión ambiental por separado. El mapa de albedo a veces también define un poco más que el color difuso. Por ejemplo, cuando se utiliza un mapa de metalidad, el mapa de albedo puede definir el color del difuso para metales, bueno, para aislantes o no metales, y la refractividad para superficies metálicas. El mapa de albedo es un mapa de color puro, a diferencia del difuso. En los flujos de trabajo de PBR, el mapa antiguo era difuso, pero este mapa contenía, además del registro de color, luces y sombras. A pesar de las diferencias de nomenclaturas, color base, albedo o difuso representan lo mismo. Es un mapa que lo que va a definir es el color del material. Y la diferencia es el contexto en el que se utilizan. Y hay pequeños cambios dependiendo del flujo de trabajo. Y no hay un consenso claro hoy en día sobre las nomenclaturas, pero lo importante es que son el color de lo que vamos a aplicar. Hace unos años todavía, en el flujo de trabajo de tradicional anterior a PBR, el mapa más común era el difuso. Así que si tomamos una foto, sacamos una foto de un árbol, ahí vamos a tener el color junto con la iluminación ambiental y junto con las sombras, todo en una misma imagen. Estos eran básicamente los mapas difusos que se van a encontrar en cualquier lado de la internet y llamados de esa manera. El problema es que como ya tienen las luces y las sombras desde el momento en el que se toma la foto, como mencioné antes, vamos a tener alguna que otra inconsistencia en el material cuando agreguemos otra fuente de luz desde el software. Como por ejemplo vamos a tener dos sombras o dos brillos que no deberían estar ahí, en lugar de uno. Pero bueno, para solucionar este problema aparecieron los mapas de albedo, que solamente contienen el color. No hay ninguna información de luces y de sombras. Los colores de este mapa, y bueno, parecen apagados, no tienen, precisamente no tienen ni brillos, ni luces, ni sombras, no tienen contraste, pero cuando lo combinamos con los demás mapas, el resultado se acerca muchísimo más a la realidad. El albedo map se usa hoy en día y se sigue usando, pero como dije, su nomenclatura va a variar dependiendo el flujo de trabajo. Los metales no tienen un color difuso, porque reflejan todo. Entonces, en el flujo de trabajo especular, en el mapa de albedo, representamos solo el color de los no metales. Todo lo que sea metal va a ir pintado de negro, y el color especular de estos metales va a estar representado en el mapa de especular. Por eso, en el flujo de trabajo especular, este mapa se llama nuevamente mapa difuso, ya que representa solamente el color difuso. Perdón si confunde. Sin embargo, en el flujo de trabajo metálico, todos los colores van en el mapa de albedo, tanto los metálicos como no metálicos, y por eso se llama mapa de colores base. El mapa metálico va a definir lo que es metal y lo que no es metal, así que todas las piezas que no sean metálicas van a tener por defecto una reflectividad mínima, mientras que las piezas que sean metálicas van a estar controladas por la luminosidad del color. Cuanto más claro sea el color del metal, mayor va a ser la reflectividad y viceversa. Los metales suelen ser muy refractantes, entre un 50 y un 100%. Por eso, los colores más claros suelen ser ideales. Estas nomenclaturas van a poder variar, depende del software, aunque siempre hablamos de mapa de colores. Lo importante es seguir estas reglas específicas en cada uno de los flujos de trabajo para poder evitar cualquier resultado incorrecto. Resumiendo, color de base, albedo o diffuse map son mapas de colores. En el flujo de trabajo especular, el mapa se llama difuso, representa solo el color de los no metales, y los no metales son coloreados y los metales son negros. En el flujo de trabajo metálico, el mapa se llama base color, o color de base, y representa el color de los no metales, también el color y la reflectividad de los metales. Hay que usar colores más claros
para una mayor reflectividad. En ambos flujos de trabajo, manteniendo los colores ni tan claros ni tan oscuros ni con un tan bajo contraste, podemos idealmente siempre no incluir ni luces ni sombras. Ahora, mapa especular. Define la cantidad de luz proyectada en cada punto del objeto. Se utiliza obviamente exclusivamente en el flujo de trabajo especular. Y es el mapa que controla la reflectividad del material y el color especular de los materiales. Es una imagen RGB. El mapa especular requiere un poquito más de memoria que el mapa metálico, aunque en realidad también es en blancos y negros, es una escala de grises. Pero por esta misma razón, este mapa no se puede combinar con otros. Lo que, bueno, lo hace menos optimizado en comparación con el workflow de un mapa metálico. Para piezas que representan no metales, se utilizan solamente tonos de grises, y el color especular siempre es blanco. El brillo de los tonos grises va a indicar qué tanto van a reflejar. Los tonos oscuros significa que son menos reflectantes y los tonos más claros son más reflectantes. En general, los no metales van a tener una luminosidad muy baja, muy cercana al negro. Así que bueno, para que las partes que representan los metales podemos usar todos los colores RGB si quisiéramos para colorear los metales. El oro, por ejemplo, va a tener tonos amarillos y otros metales como la plata y el hierro van a seguir en tonos de grises, porque también tienen el blanco especular. Al igual que ocurre en los no metales, la luminosidad de los tonos va a definir la reflectividad de los metales. Pero debido a que son mucho más reflectantes, estos valores serán mucho más altos. No voy a hablar de números, pero bueno, recordemos que para que el resultado sea correcto, es necesario que los metales estén pintados de negro en el mapa de difuso. Hay, bueno, cierta dificultad para controlar correctamente el mapa especular, pero bueno, incluso para los no metales podremos asignar valores de reflectividad poco realistas. En la vida real las cosas son metálicas o no son metálicas, pero dentro de la representación digital, bueno, podemos alterar un poquitito los cálculos del shader y generar algún que otro resultado por ahí inesperado, sea satisfactorio o no. Así que otra cosa que puede llegar a causar confusión es que los mapas utilizados en el flujo de trabajo especular tienen nombres muy similares al flujo de trabajo tradicional, los que eran anteriores al PBR. Sin embargo, estos mapas contienen información diferente. Resumiendo, el mapa especular se usa exclusivamente en el flujo de trabajo especular y controla la reflectividad del material a través de la luminosidad de los tonos, el color especular de los materiales. Mi mapa favorito quizás, roughness o glossiness, son parecidos. Van a determinar cuánto se dispersa la luz reflectada dependiendo al relieve microscópico. Todo esto es superficial. Por ejemplo, las superficies lisas van a aparecer siempre relucientes y van a reflejar imágenes nítidas, como si fuera un espejo o algo cromado. Los dos mapas van a aportar la misma información y se pueden usar indistintamente, pero sus valores están invertidos. O sea, son idénticos pero opuestos. O sea que, dependiendo del caso, podríamos invertir alguno de estos valores y usar cualquiera de los dos. Entonces podemos decir que un cristal va a tener el valor de un roughness o una rugosidad cercana a 0, una imagen negra, y uno de glossiness a una imagen blanca. La entrada de rugosidad va a controlar qué tan rugosa o suave es la superficie de un material. En el material, esto se manifiesta de la forma en que aparecen los reflejos nítidos o borrosos en el material. Los más rugosos van a dispersar la luz, reflejándola en más direcciones que los materiales lisos, lo que da como resultado reflejos difusos, a veces sutiles. Las superficies lisas reflejan la luz de manera más uniforme, lo que da como un resultado reflejos claros y enfocados o reflejos especulares. Una rugosidad de 0, es decir, suavizado, va a dar como resultado un reflejo especular, una superficie pulida. Una rugosidad de 1, rugosa, va a dar como resultado una superficie difusa o
mate. Con frecuencia la rugosidad se asigna a objetos utilizando una textura en escala de grises para poder agregar variación física a una superficie. Las áreas oscuras en un mapa de rugosidad aparecen como un espejo en el material, mientras que las áreas claras son rugosas y aparecen menos reflectantes. La mayoría de los materiales tienen irregularidades microscópicas en la superficie que hacen que los rayos de luz incidentes se reflejen en distintas direcciones. Por ende, las superficies más irregulares difunden los rayos reflejados, lo que da como resultado reflejos más borrosos. Y las superficies pulidas, más lisas, van a reflejar los rayos, van a rebotar en la misma dirección, por ende nos van a dar reflejos completamente nítidos. Para poder crear estas microirregularidades en una malla 3D, sería poco práctico y tendríamos una malla muy densa, millones de polígonos. Entonces nos conviene utilizar mapas de rugosidad o mapas de brillo. El mapa de rugosidad es el mapa que controla estas microirregularidades en el flujo de trabajo metálico y el mapa de brillo hace lo mismo en el flujo de trabajo especular. Son los dos de vuelta en escala de grises y reitero, son opuestos entre sí. O sea, son la misma imagen pero opuesta. El mapa de rugosidad tiene tonos más oscuros, tiende al oscuro y partes más suaves. Los tonos más claros son las partes más ásperas. En el mapa de brillo, los más oscuros son las más ásperas y los más claros son las más suaves. Así que si tenemos un mapa de rugosidad, pero estamos usando el otro flujo de trabajo, el especular, lo único que tenemos que hacer es invertir el mapa. Completamente darlo vuelta, decirle que se invierta. Podríamos hacerlo en Photoshop o incluso desde el software que estemos usando. Y ya tenemos el otro mapa. Estos mapas para mí son los más importantes para poder dar una apariencia real en algún material específico. O incluso, para mí como es todo, contar la historia sobre cómo se usó ese material. Por ejemplo, una botella de jugo muy fría puede contener una capita muy fina de hielo. O la misma botella a temperatura ambiente puede tener marcas de huellas de dedos. El cañón de una escopeta puede tener rayones, marcas de aceite esparcidas alrededor del portamuniciones, por un mantenimiento deficiente. Es una historia. Toda esta información va a estar contenida en el mapa de rugosidad o brillo. Llama mucho la atención cuando se expone la iluminación precisamente por esto. Entonces, resumiendo, los mapas de rugosidad y brillo son mapas en escala de grises que son opuestos entre sí y controlan las microirregularidades de la superficie del material, definiendo si es liso o rugoso. Ayudan a detallar las reflexiones y dan muchísima personalidad al material. Los materiales más rugosos tienen reflejos más borrosos y los materiales más lisos tienen reflejos más nítidos. El mapa de rugosidad se utiliza en el flujo de trabajo metálico y el glossiness map se utiliza en el flujo de trabajo especular. Próximo mapa. Mapa de bump o de relieve. De los más antiguos. El mapa de bump o relieve es también en escala de grises y se utiliza para crear la ilusión de un relieve en la superficie de un material. Esta ilusión se debe al hecho de que el bump map solo cambia las normales del objeto para reaccionar a la luz de una manera diferente. No va a cambiar la malla del 3D en sí. Esto se va a apreciar particularmente en la silueta del objeto. Si se asigna un bump map a una esfera, por ejemplo, vamos a ver todos los detalles del mapa reaccionando a la luz, pero siempre vamos a notar que la silueta de la esfera permanece perfectamente suave y las sombras de la fuente de luz y las sombras de la fuente de luz, los tonos de grises de bump, se definen como cambian a las normales. Los tonos más oscuros empujan lo normal hacia adentro. O sea, solo tenemos hacia arriba y hacia abajo. Entonces son áreas aparentemente más bajas y los tonos más claros tiran hacia afuera, lo que resulta en áreas aparentemente más altas. No es el único que hace relieves. Esto es una parte muy divertida. Hay algunos materiales que tienen algunas propiedades especiales que requieren el uso de mapas adicionales menos comunes, como por ejemplo el Displacement Map, el mapa de desplazamiento geométrico. Al igual que el mapa de normal, proporciona información de relieve. Sin embargo, como su nombre indica, mueve los vértices y modifica a la geometría.
Este método lo que requiere es teselar el objeto, básicamente subdividir cada polígono para adaptarse al detalle de la textura, lo que, bueno, en casos como el VR tiene un coste computacional que es prohibitivo también para el uso de juegos. El mapa de displacement sigue la misma idea que el mapa de bump. Es un relieve generado a través de una imagen en escala de grises. Pero la gran diferencia es que el mapa de desplazamiento no es una ilusión de detalle. Va a efectivamente desplazar la geometría. Sin embargo, no crea nuevos polígonos. Desplaza los polígonos que ya tiene esa geometría. Es decir, que nuestro modelo 3D va a necesitar una linda cantidad alta de polígonos para obtener un mejor resultado con el mapa de desplazamiento. Entonces, al desplazar la geometría, las sombras y la silueta se van a ver también afectadas, creando resultados más detallados en detrimento de la optimización. El bump map, tonos más oscuros, menos elevación, tonos más claros, más elevación. Hoy en día, con una mayor capacidad para poder renderizar grandes cantidades de polígonos, estos mapas básicamente se utilizan solamente en juegos en situaciones específicas. Uno de estos temas que hablábamos era el teselado, que tan subdividida está la malla, donde la geometría se agrega o se elimina dinámicamente, generalmente dependiendo de la distancia a la cámara. Esto se utiliza también mucho en terrenos. Por ejemplo, más cerca de la cámara, la teselación se va a subdividir en gran medida para poder representar ese terreno, y lo que está más lejos, bueno, va a estar menos, lo cual va a permitir que el mapa de desplazamiento tenga suficiente geometría para poder generar buenos resultados. Mientras más lejos de la cámara, va a tener una teselación mucho más baja. A su vez, con la distancia focal se van mezclando cosas. Vamos a poder percibir, bueno, que no hay tanto detalle porque no es necesario, ahorrando así polígonos y procesamiento. A medida que la cámara se mueve, se van a ir agregando más polígonos cerca de la cámara y eliminando los que están a distancia, manteniendo así el nivel de detalle del terreno y haciendo que la adaptación de la malla 3D sea prácticamente imperceptible. Un primo de estos dos es el mapa de altura, que antes que hablé de terreno. El mapa de altura tiene muy poca diferencia entre sus dos predecesores. La mayor diferencia es el contexto en el que se utiliza. Normalmente, los mapas de altura no se utilizan directamente para desplazamientos de geometría o alguna ilusión de detalle, sino lo que hacen es almacenar la información de la altura y la profundidad. En muchos casos es ligeramente más suavizado que el mapa de desplazamiento, generando menos errores, pero con menos microdetalles en sus aplicaciones. Esto lo convierte en un gran candidato para la generación de terreno, de topología, deformando un plano con muchos polígonos para poder crear montañas, colinas, depresiones, aplicando diferentes materiales dependiendo de la altura del terreno, como decir, no sé, la nieve en la cima de las montañas o roca para las partes medias, pasto para las colinas. También se puede utilizar como máscara para poder combinar dos materiales según la profundidad, como hacer que el agua se acumule solamente entre el espacio de los azulejos. Podría ser. Resumiendo, el bump, el displacement y el mapa de altura son mapas muy similares y los tres son en tonos de grises. Los tonos más oscuros representan las áreas más bajas o menos elevadas y los tonos más claros representan las más altas. El mapa de relieve se utiliza para crear una ilusión de detalle. Solo cambia las normales de la superficie, no va a cambiar ni la silueta ni las sombras. El displacement se utiliza para desplazar la geometría y requiere, como dijimos, una gran cantidad de polígonos para poder obtener buenos resultados. Y el mapa de altura almacena información de altura y profundidad. Acuérdense que es más suave que el desplazamiento y es más que nada como una máscara en los shaders para la creación más que nada de vuelta de terreno. Después viene el normal map, que también es un mapa de relieve. Y esto lo que hace es falsear el ángulo del rebote de la luz para poder simular relieves, recovecos y dando una sensación de profundidad en geometrías planas mucho más interesante. Es más nuevo el mapa de normal y el mapa del normal map reacciona a la luz y tampoco va a cambiar la silueta de nuestra geometría, igual que el bump. Es como a mí me gusta decir que el normal map es el mapa de bump pero con esteroides. El mapa de normal
se lo puede describir como una versión mejorada también del bump. O bueno, los demás desplazan un poquito, así que no. Pero bueno, lo que sirve es para crear la ilusión, igual que el bump, de detalle en la superficie sin alterar la geometría. Pero la gran diferencia con el bump map es que no tiene solamente más arriba y más abajo. El bump es en escala de grises, entonces nos da solamente más arriba y más abajo. El mapa de normales, que ya el nombre nos da una idea, es un mapa que tiene registro de color, en RGB. Casi siempre lo vemos en tonos medio violáceos. De esta manera se puede almacenar la información de la luz en los tres canales, en tres ejes, que son obviamente X y Z. Así que hay que tener en cuenta en el software 3D que todas las representaciones de estos ejes están en estos colores. Combinando estos valores en RGB, los podemos utilizar para calcular en qué dirección apuntan las normales de la superficie del objeto, cambiando así el sombreado del modelo y simulando detalles mucho más precisos que solamente de altura. Hay varios tipos de mapas de normales. Están los mapas de normales de espacio tangente para los objetos, están de espacio mundial, pero bueno, la diferencia es simplemente que el sistema de coordenadas hace referencia al mapa normal. El más común, bueno, es el mapa normal de espacio tangente, que es característico, como decía, entre azules, rosas, violáceos. Es un mapa tangente con un sistema de coordenadas que es relativo a la superficie del objeto. Es muy similar a lo que son las coordenadas UV, pero también indican direccionalidad. Para poder calcular el sombreado, los renderizadores transforman los rayos de la luz del mundo al espacio tangente y luego lo comparan con la superficie del espacio tangente, determinando así cómo se va a sombrear este objeto. También puede suceder lo contrario, donde las normales del espacio tangente se transforman en el espacio normal y bueno, se comparan con los rayos. Los mapas de normales son extremadamente comunes, particularmente para los juegos y realidad virtual, ya que permiten almacenar microdetalles de modelados 3D detallados y luego proyectarlos en un modelo más liviano. El mejor ejemplo del uso de un mapa normal para un espacio, para un personaje, para un objeto, vendría a ser que primero podemos llegar a hacer nuestro modelado o escultura 3D extremadamente detallada, con millones de polígonos, lo que conocemos como high poly. Después vamos a generar una copia simplificada de este modelo, lo que conocemos como un low poly, que obviamente tiene menos polígonos, a través de un proceso que lo conocemos como retopología. Quienes sean alumnos míos y me conozcan saben que es un proceso que no me gusta. Es muy manual. Es artesanal. Entonces, bueno, con el low poly lo que hacemos es un mapeo UV de este modelo. Y proyectamos los detalles del modelo del high poly sobre el low poly. Y con toda esta información almacenada de los detalles del mapa normal, a través de un proceso que conocemos como bake o horneado, vamos a poder incluir el mapa de normal al material del modelo low poly y se va a mapear incorporando todos los detalles que tenía la escultura high poly. Entonces, en el low poly terminamos teniendo la ilusión de detalles y una excelente optimización para poder utilizar el modelo en el juego. O sea, básicamente, con los detalles del high poly, se los metemos al low poly con este mapa y se va a ver súper bien siendo incluso low poly. Los distintos softwares van a interpretar al EGI en distintas direcciones. Entonces, si hay alguna irregularidad en la dirección de la iluminación del mapa normal, depende del software, vamos a tener que invertir el canal G, que representa el EGI, de la textura para que se calcule en la dirección correcta, lo que conocemos como invertir las normales. Flip normals. Resumiendo, el mapa de normal se utiliza para crear una ilusión de detalle. Cambia solo las normales de la superficie, pero no la geometría. La dirección en la que apuntan las normales se basa en la conversión de valores RGB a X y Z. Es común usar los mapas de las normales para transferir detalles de los modelos high poly a low poly. En el caso de irregularidades en la dirección, de nuevo, lo que hacemos es invertir las normales. Próximo mapa. Opacidad. Este es para las zonas translúcidas o completamente transparentes. El mapa de opacidad es un mapa que es también en escala de grises, o más bien blancos y negros con bordes grisáceos, lo cual nos hace controlar la opacidad del objeto.
El negro significa 0 de opacidad y el blanco 100% de opacidad. Y los tonos grises son la transición entre los mismos. Es muy utilizado, por ejemplo, para cortar follaje o texturas de telas. Hay softwares como Unreal Engine que también utilizan mapas de opacidad para controlar la cantidad de luz que pasa a través de los objetos translúcidos. Ya nos meteremos en esto. El mapa metálico, estamos hablando por supuesto exclusivamente en el workflow de metálico, define lo que es metal de lo no metal, funcionando como una máscara. Donde es negro, no es metal. Donde es blanco, es metal. Normalmente este mapa solo se utiliza en blanco y negro puro, pero también se pueden utilizar tonos de grises como transición. Por ejemplo, entre polvo y aluminio. Al ser un mapa en tono de grises, se puede combinar con otros mapas. Como vamos a ver, bueno, más adelante, que todo esto, el chiste es poder combinarlos. En el flujo de trabajo metálico, como es mucho más intuitivo, vamos a tener menos variables para controlar con este mapa. Anteriormente vimos que el mapa de colores, el base color, el albedo y demás, almacena el color y la reflectividad de los metales y se asigna automáticamente una reflectividad de 4% a los no metales. Esta reflectividad de los no metales normalmente no se puede controlar en este flujo de trabajo, pero bueno, es una cifra que es un buen promedio para la gran mayoría de todos los metales. Hay una excepción que son las piedras preciosas, las cuales tienen una reflectividad que es del doble, de más o menos el 8%. En la mayoría de los shaders, de los softwares que trabajan con el flujo de trabajo metálico, como por ejemplo Unreal o Blender, vamos a notar que hay una entrada, hay un control deslizante que se llama specular. Esto puede ser confuso porque es como que estamos mezclando de vuelta nombres de flujos de trabajo, que bueno, los mapas especulares no se utilizan en el workflow de metálico, pero bueno, es un parámetro que sirve como control adicional para la reflectividad no metálica, porque bueno, precisamente este flujo de trabajo normalmente no tiene este control. Así que resumiendo, el mapa metálico se utiliza exclusivamente en el flujo de trabajo metálico y define qué es metal en blanco y qué no es metal en negro, y todo lo que es una transición o esté en el medio en gris. Mapa de translucencia. La propiedad de translucidez está presente en la mayoría de los materiales que refractan los rayos de luz, pero no los absorben completamente, sino que los permiten dejar pasar a través de sí mismos, al menos una parte, en realidad, de estos rayos. Por ejemplo, son las hojas de los árboles, que al mirarlas contra una fuente de luz fuerte se percibe todo un brillo verde intenso en el perímetro de la hoja. Los líquidos o las partes más delgadas de nuestro cuerpo, como la oreja, la nariz, mayoría de los materiales orgánicos, como cuando apoyábamos una linterna en nuestra mano y veíamos todo un color naranja, rojizo y, bueno, obviamente huesos. También tienen esta propiedad, pero bueno, la translucidez, sin embargo, es una forma más o menos simplificada, medio barata, para procesar un efecto mucho más complejo que en realidad lo conocemos como Subsurface Scattering, o SSS. El mapa de translucidez almacena los colores de esta propiedad y es un mapa que suele tener un color similar al mapa de albedo, pero un poquito más claro y saturado. Algunos programas permiten controlar la intensidad de la translucidez a través de una máscara, como por ejemplo el mapa de opacidad que mencionamos antes, o el control de opacidad. Así que resumiendo, los materiales translúcidos dejan pasar parte de la luz. El mapa de translucidez almacena los colores de la translucidez y se puede ver que al mirar el material a contraluz es una versión, como decía, simplificada del Subsurface Scattering. El mapa de emisivo. El mapa de emisivo es utilizado para objetos o zonas que emiten luz propia, por ejemplo, LEDs en un dispositivo. Es un mapa de colores que se utiliza para simular emisión de luz de material. El color de la textura va a ser el color de la luz que va a emitir este material y bueno, es posible multiplicar este valor a través de la intensidad con un multiplier. Las partes del material que emiten luz no pueden ser iluminadas por otras fuentes, por lo tanto se consideran no iluminadas. La forma en la que se calcula la luz emitida por este objeto depende de cada motor renderizado. Por ejemplo, si usamos Ray Tracing, como en Cycles en Blender, los resultados son mucho más realistas, ya que todos los rebotes de luz se van a calcular con mayor precisión.
Y en motores de videojuegos tenemos varias opciones. Es posible, por ejemplo, hacer que el material solo se autoilumine, pero no emita luz, lo cual, bueno, va a afectar o no a los objetos que están alrededor. Y otra posibilidad es utilizar la emisión de luz a través de una iluminación estática, y en este caso la iluminación, la emisión de la luz del material se va a calcular previamente con los rebotes de luz con Global Illumination durante el baking de iluminación, afectando a todos los objetos circundantes con resultados también muy realistas. Los valores de la intensidad del mapa de emisivo generalmente se pueden exagerar con un shader para poder simular una emisión de luz mucho más intensa que lo que son en realidad los límites de color de la textura. En tales casos hay distintos software que pueden además reproducir un efecto de bloom, lo cual es como un brillito suave alrededor de las partes emisoras. El bloom va a imitar el efecto del mundo real que afecta a nuestros ojos y a los lentes de la cámara cuando miramos directamente a una luz intensa. Así que resumiendo, el mapa de emisivo es un mapa de colores que se utiliza para simular emisión de luz. El color de la textura va a ser el color de la luz emitida. Vamos a multiplicar este valor para aumentar la intensidad de la luz. Los materiales emisores no se ven afectados por otras fuentes de luz y se pueden utilizar en el trazado de rayos, en ray tracing, en iluminación estática o simplemente como un material sin iluminación. Y se puede mezclar junto con el bloom para poder dar este brillo suave alrededor de las partes luminosas. Ambient Occlusion, próximo mapa, identifica las áreas menos expuestas a la luz y las oscurece para poder tener un mayor realismo. En general, se integra su información en el mapa de color. La oclusión ambiental o el ambient occlusion va a representar la luz ocluida en gran escala, generalmente elaborada a partir de un modelo 3D. Cuando agregamos ambient occlusion a un mapa por separado, en lugar de incorporarlo a un albedo, los mapas especulares permiten al shader usarlo de una manera mucho más inteligente. Por ejemplo, la función de ambient occlusion solo ocluye la luz ambiental difusa y no la luz difusa directa a las luces dinámicas o a los reflejos especulares de ningún tipo. Por general, el ambient occlusion no debe multiplicarse en mapas especulares o en mapas brillantes, porque multiplicarlo era una técnica más común en el pasado para poder reducir reflejos inapropiados, por ejemplo en el cielo o reflejándose en algún objeto ocluido. Pero hoy en día los reflejos del espacio de pantalla local hacen un trabajo mucho más interesante, mucho más copado para poder representar los reflejos entre estos objetos. Incluso en lugares con muy poca luz podemos ver que ni siquiera en los rincones más oscuros son completamente negros. Así que los rayos de luz reflejados provienen de algún lugar e iluminan estas áreas aunque sea mínimamente. En gráficos por computadora esta es la luz ambiental. Es una luz que no tiene una fuente específica, pero que siempre está presente por igual en toda la escena. Entonces ayuda a iluminar zonas que son demasiado oscuras donde la fuente principal de luz y sus rebotes no pueden llegar. Así también como ayudan a colorear zonas sin iluminación directa. Cuando salimos de casa en un día de cielo azul claro, podemos ver que las sombras que nos rodean no son del todo negras, sino ligeramente azuladas, porque esto se debe a que el reflejo del color del cielo es también parte de la luz ambiental que ayuda a simular. Los objetos que no están siendo iluminados directamente por otra fuente de luz van a reflejar el color de la luz ambiental, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, como por ejemplo la luz del cielo. El mapa de oclusión ambiental es un mapa en escala de grises. Representa las áreas de la luz ambiental que está obstruida, por ejemplo, entre grietas o en áreas de contacto entre objetos. Cuando se usa, se va a eliminar la contribución de la luz ambiental en las áreas más oscuras del mapa y va a mantener las áreas más claras no afectadas. Este mapa afecta solamente a los reflejos difusos no especulares y solo a la contribución de luz ambiental y no a otras fuentes de luz. Por esta razón, para obtener resultados más realistas, este mapa no se tiene que mezclar con el albedo, como hablábamos antes en los flujos de trabajo tradicionales y más antiguos, y es mejor dejar que el shader y el renderizador lo calculen. Algunos softwares pueden generar el efecto de ambient occlusion en tiempo real, como por ejemplo, o a veces en postprocesamiento, sin necesidad de los mapas. Esto es conocido como SSAO, Screen Space Ambient Occlusion. Es una oclusión ambiental que está generada solamente en objetos que están siendo visualizados por la cámara, sin afectar todo lo que está fuera de la vista. Hay una variación de este mapa que se llama mapa de cavidad, el Cavity Map. Es similar en principio, pero en él la representación de la obstrucción de luz se limita solo a pequeñas grietas y puede obstruir reflejos, tanto difusos como especulares, además de cuánto tipo de iluminación directa o ambiental está representando.
En flujos de trabajos stylized, el mapa de oclusión ambiental es súper útil para poder detallar texturas en modelos de low poly para juegos o para VR. Resumiendo, el mapa de Ambient Occlusion representa áreas donde se obstruye la luz ambiental y sirve para eliminar el aporte de la luz en zonas más oscuras. Afecta solamente a los reflejos difusos y solo a la contribución de la luz ambiental y no a otras fuentes de luz. No había que mezclarlo. Y el Cavity Map es una variación del Ambient Occlusion que representa la obstrucción solamente en pequeñas grietas y bueno, puede obstruir tanto reflejos difusos como especulares, además de cualquier tipo de iluminación, directa o ambiental. Existe también el mapa de curvatura, voy a ir rápido por este porque almacena en realidad la información de la concavidad y la convexidad de una malla 3D, pura y exclusivamente. Se utiliza más que nada como una máscara para poder facilitar la pintura de las texturas, lo que es la curvatura de la malla. Por último, me gustaría hablar, existen más mapas que los voy a pasar por encima, son muy específicos, pero me gustaría hablar de lo que son los mapas procedurales. Tradicionalmente, las texturas tipo bitmap se creaban de una forma bastante artesanal. Usábamos Photoshop y hacíamos unas cuantas cosas para poder generar que no tengan una costura y poder repetirlas a lo largo del espacio sin ver como un cuadrado alrededor de ellas, como sucede en muchos juegos antiguos. Sin embargo, en la última década se popularizó mucho un método que es más técnico. Son las texturas procedurales. Procedural Maps. Hay herramientas como Substance Designer que parten de algoritmos y una sucesión de filtros que se fusionan, distorsionan, añaden ruido, detalles, para poder crear imágenes que están mejor descritas a través de funciones matemáticas. Aunque sus posibilidades son prácticamente ilimitadas, su uso es súper habitual en texturas que emulan aleatoriedad en la naturaleza, así como en objetos o personajes específicos, se pueden usar de forma auxiliar para poder añadir motivos, suciedad, polvo, y la ventaja de estos materiales y las texturas procedurales son que son completamente escalables, ya sea muy pequeño o muy grande, su flujo de trabajo es no destructivo. Así que son realmente muy fáciles para poder modificar y poder observar parámetros que son distintos en el entorno final. Bueno, y con esto cerramos un poco todo lo que es este mundo gigantesco de la representación de materiales.